Romanos capítulo número 9, versículo 18. Vamos a tratar de hacer lo más rápido posible porque es larguísimo y les aseguro que si habría que estudiarlo en forma detallada, nos llevaría el mes. Así que vamos a tratar de hacerlo el mes solamente en 3 horas en esta reunión. ¿Cuántos amenes te escuchan? Ninguno, listo. Versículo 18 dice: de manera de quien quiere tiene misericordia, y al que quiere endurecer, endurece. Pero me dirás, ¿por qué pues inculpa? Porque ¿quién ha resistido su voluntad? Mas ante hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad del alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? Complicado, ¿verdad? Dice el calvinista, dentro de la postura de del calvinismo duro, dice: ven, aquí está, Dios hace de la misma masa. Cuando habla de la masa está hablando del cuerpo, un vaso para honra, y ha creado de la misma masa un vaso para deshonra. En otras palabras, Dios es el que ha creado a unas personas para que se vayan al cielo y otras personas las ha creado para que se vayan al infierno. Ahora bien, el calvinismo moderado, que no está de acuerdo con esta postura, dice: no, Dios lo que ha hecho ha sido crear el mundo ha caído en pecado, entonces lo que ha hecho Dios es escoger a algunos de estos que se perdían y les da salvación y los deja al resto para que se pierdan, pero no es que Dios los ha creado para perdición. A honor a la verdad, si tomamos en cuenta este pasaje que los usan los calvinistas, ¿cuál sería la verdadera interpretación desde el punto de vista del calvinismo? Que Dios hizo a uno para perdición y a otro para salvación. Que Dios los creó así. Vuelvo a repetir, dentro del punto de vista del calvinismo. Ahora, ¿cómo respondemos a esto? Obviamente vamos a comenzar desde el versículo 1, pero antes de comenzar desde el versículo 1, yo les voy a pedir que lo tengan siempre en la Biblia. Vamos a estar leyendo pasajes de Romanos. Yo voy a leer pasajes que están fuera del Romanos, pero ustedes siempre tenganlo en Romanos para que vean lo que habla Romanos. Para entender el capítulo 9 de Romanos, lo primero que tenemos que hacer es entender esto. Hay 2 factores importantes que debemos comprender. En primer lugar, los principios bíblicos que aparecen en Romanos. Y en segundo lugar, conocer la historia antigua de Israel y la historia moderna de Israel. Vamos a ver estos 2 factores. El primer factor, los principios bíblicos de Romanos. ¿Por qué digo que tenemos que entender los principios bíblicos de Romanos? Porque a través del capítulo 1 al capítulo 8 vamos a encontrar principios que nos van a servir para poder entender lo que Pablo quiere decir. Que si no lo tomamos en cuenta y lo pasamos por alto, no lo vamos a poder comprender. Les doy un ejemplo casero. Yo escribo la historia de mi vida. Espero que compren este libro. 4 capítulos va a tener ese libro. El primer capítulo pongo Dios en primer lugar y desarrollo el tema. El segundo capítulo pongo mi familia lo más importante, desarrollo el tema. En tercer lugar pongo mi trabajo en donde paso la mayor cantidad de horas en mi vida y desarrollo el tema. En cuarto lugar, mis amigos, una bendición de Dios, y lo desarrollo el tema. Ustedes cuando lean la historia de mi vida, va a decir: Oscar ha intentado poner a Dios en primer lugar, a su familia en segundo lugar, a su trabajo en tercer lugar, a sus amigos en cuarto lugar. Pero si ustedes no leen el capítulo 1 y leen solamente el capítulo 2, van a decir: Oscar ha puesto a su familia en primer lugar. Y si solamente leen el capítulo 3, van a decir: Oscar puso su trabajo en primer lugar. Y si solamente leen el capítulo 4, va a decir: Oscar puso a sus amigos en primer lugar. ¿Qué me va a ayudar a mí a entender bien mi vida? Leer los 4 capítulos. Lo mismo pasa aquí. A veces queremos interpretar el capítulo 9 de Romanos solamente leyendo el capítulo 9 de Romanos, cuando tenemos que ver todos los principios bíblicos que Pablo va enseñando en el capítulo 1 al 8 de Romanos. ¿Me hago entender? Vamos a ver algunos principios bíblicos que enseñan. En primer lugar,
La fe, este principio hay que tenerlo bien en claro. La fe es la entrada a la gracia. La fe es la entrada a la gracia. Romanos 4:16 dice así: por tanto, es por fe para que sea por gracia, a fin de que la promesa de Dios sea firme. Es por fe para que sea por gracia. Yo entro a la gracia de Dios por medio de la fe. No es como dice el calvinista que uno es escogido, al ser escogido entra a la gracia y como está en la gracia Dios le provee de fe. Aquí no dice eso, aquí dice que por la fe entramos a la gracia. Romanos 4:22 dice: por lo cual su fe le fue contado por justicia. ¿Qué le fue contado por justicia o qué lo hizo justo a Abraham? Su fe, y su fe fue lo que lo introdujo a la gracia. Capítulo 5, versículo 1 y 2 dice: justificado pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué es lo que nos justifica? La fe. Por la fe entramos a la gracia. Versículo 2: por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia. Entonces, ¿qué es lo que nos permite entrar a la gracia de Dios, a la salvación de Dios? Nuestra fe. El ejercer nuestra fe. Ese principio tiene que quedar claro. Nosotros entramos a la gracia cuando ejercemos fe. El segundo principio que tenemos que tener en cuenta: Dios es el que endurece el corazón de los que le rechazan. Dios endurece el corazón de los que le rechazan. Y no siempre es en el 100% de los casos. No voy a dar el nombre, porque algunos los conocen, pero conozco a una persona que el padre estaba a punto de morir. Durante toda su vida rechazó el mensaje. Le diagnosticaron una enfermedad terminal y unos días antes de su muerte se convirtió. Ve cómo Dios a esta persona no le endureció el corazón, porque en el último momento de su vida se convirtió. Pero puede ser que Dios endurezca un corazón. Pero ¿cuándo Dios endurece el corazón? Cuando uno primero le rechaza. Tengamos eso presente, porque ya van a ver que estos principios van a servir para interpretar Romanos 9. ¿En dónde encontramos eso? Romanos capítulo 1, versículo 21. Dice: pues, habiendo conocido a Dios, o sea, a esa persona se le predicó, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracia, sino que se envanecieron en su razonamiento, y su necio corazón fue entenebrecido, fue llenado de tinieblas. Eso significa, fue llenado de tinieblas. ¿Por qué su corazón se llenó de tinieblas? Porque no aceptaron el mensaje de Dios. Voluntariamente rechazaron y su corazón se llenó de tinieblas. Romanos 1:23 dice: y cambiaron la gloria de Dios. 24 dice: por lo cual también Dios los entregó a inmundicia. Cambiaron la gloria de Dios y Dios endureció su corazón y lo entregó a inmundicia. Versículo 25: ya que cambiaron la verdad de Dios. Primero cambiaron la gloria de Dios, ahora cambiaron la verdad de Dios. Versículo 26: por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas. Ellos no quisieron tener en cuenta a Dios, rechazaron a Dios y Dios los entregó. Versículo 28: y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Fíjense que siempre está este principio: Dios lo endureció en un corazón, pero de cualquier persona en forma arbitraria no, de alguien que primeramente le rechaza a Él. ¿Me hago entender hasta ahí? En tercer lugar, el juicio de Dios, el tercer principio, el juicio de Dios. Romanos 2:4 dice así: o menosprecias la riqueza de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Pero por tu dureza, no por tu elección, por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme sean sus obras. Fíjense, dice: ustedes que menospreciaron la paciencia de Dios, que menospreciaron la benignidad de Dios y les rechazaron, ustedes en el día de mañana se van a tener que enfrentar a un Dios que no va a ser un Dios de amor, sino que va a ser un Dios juez y que va a pagar
en ese día, de acuerdo sea su pecado, en ese día de gran ira. El juicio de Dios va a venir sobre aquellos que rechazan el mensaje de Dios y no sobre aquellos que no fueron escogidos. ¿Está claro? ¿Está claro? Punto 4. Este principio es fundamental que entendamos. La acepción de persona. ¿Sabe qué significa acepción de persona? Aparece en la Biblia, acepción de persona. ¿Sabe qué significa? Que Dios no hace diferencia de persona. Dios le da la misma oportunidad a todas las personas y Dios trata de la misma forma a todas las personas. Dios no hace diferencia. Decir de que una persona ha sido escogida y a otra ha sido dejado, o a una persona ha sido creada para salvación y otra creada para perdición, estamos diciendo que Dios está haciendo acepción de personas porque está tratando a las personas en forma desigual. ¿Me hago entender? Algunos versículos. Romanos 3:21 dice: pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Fíjese, dice, todos pecaron, todos están destituidos, pero Dios ha dado la oportunidad de salvación a través de la fe. Y todo aquel que cree va a ser salvo, sin distinción, que sea judío, que sea gentil, todos tienen la misma oportunidad de salvación. Entonces aquí no nos habla de una elección, sino que todos tenemos la misma oportunidad de salvación. Romanos 3:30 dice: porque Dios es uno y Él justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. ¿Por qué va a justificar? Por medio de la fe, no por medio de una elección. Y por la fe entramos a la gracia. Ves que la gracia nos da fe, como dice el calvinismo. Ahora, lo interesante de esto es que en la Biblia aparece 6 veces la frase: Dios no hace acepción de personas. 6 veces aparece en la Biblia, una de las cuales está en Romanos, no lo busquen, no lo vamos a leer, capítulo 2, versículo 11. Pero también aparece en Hechos, capítulo 10, versículo 34, Gálatas, capítulo 2, versículo 6, Efesios 6:9, Colosenses 3:25 y 1 Pedro 1:17. En 6 oportunidades, 3 personas distintas, Lucas, Pablo y Pedro, dicen: Dios no hace acepción de personas. Entonces, ¿por qué insistimos que Dios hace una elección arbitraria? El quinto principio que tenemos que tener presente es el principio de la predestinación. ¿Nosotros hemos sido predestinados por Dios? Sí. ¿Hemos sido elegidos por Dios? Sí. Entonces, ¿qué diferencia tenemos con el calvinista? Que nosotros decimos que hemos sido predestinados basándose Dios en nuestra elección, en nuestro libre albedrío. El calvinista dice: no, Dios ha elegido en forma arbitraria, este se salva y este no se salva. El pasaje que leemos siempre es Romanos 8:29. Yo les voy a leer, presten atención: porque a los que antes conoció, también los predestinó. Versículo 30. Y a los que predestinó, esto también llamó, y a los que llamó, esto también justificó, y a los que justificó, a esos también glorificó. ¿Qué significa los que antes conoció a estos, los predestinó? Dios en la eternidad sabía, decía: yo sé que fulanito de tal va a creer en mí, entonces a él yo lo escojo, lo predestino para la salvación, porque antes lo había conocido. Y ya vamos a ver unos pasajes donde dice prácticamente lo mismo y en forma práctica. Pero tengamos ese concepto. Este pasaje se hace mucho más claro cuando lo leemos al revés. Se hace más claro. Fíjese, yo se lo voy a leer al revés. Dios le ha dado la salvación a los que ha glorificado. ¿Y a quién glorificó? A los que justificó. ¿Y a quién justificó? A los que llamó. ¿Y a quién llamó? A los que predestinó. ¿Y a quién predestinó? A los que antes conoció. ¿Se dan cuenta? La predestinación, la elección sí viene de Dios, pero la base de la elección y la predestinación es que Dios conocía que íbamos nosotros un día a ejercer fe en Él. Teniendo ya presente estos 5 principios, debemos entender otra cosa. Para conocer y poder interpretar bien Romanos 9, tenemos que tener en cuenta la historia antigua y moderna de Israel. La historia antigua, ¿por qué? Porque los pasajes más complicados que vamos a ver
están basados en versículos que se encuentran en Éxodo capítulo 31, 32, 33 y 34. Entonces, para entender este pasaje tienes que saber esos capítulos si lo quieres entender. ¿Ha visto que al lado de algunos versículos aparece una referencia, una letrita que te mandan a otra parte de la Biblia? Esa es una referencia de dónde ha sido tomado ese pasaje. Nosotros debemos buscar de dónde ha sido tomado ese pasaje para indagar qué sentido tiene ese pasaje. Si no, no lo vamos a poder entender como corresponde. Entonces tenemos que conocer un poco de la historia de Israel. Además tenemos que entender que el capítulo 9, 10 y 11 solamente va a hablar de Israel. Por ahí menciona algo de la iglesia, pero estos 3 capítulos solamente hablan de Israel. No traten de que estos versículos estén hablando de la iglesia. No traten de que ninguno de estos versículos hable de la salvación. Estos versículos hablan solamente de Israel. En la época de Abraham, Israel en Egipto e Israel en el desierto. Punto. No hay más. No lo tratemos de aplicarlo para la iglesia, porque no es para la iglesia. ¿Y por qué le digo que tenemos que saber un poco de historia moderna con respecto a Israel? Porque Israel en el año 70 después de Cristo ha sido destruido por el emperador Tito. Jerusalén fue destruido por el emperador Tito. En el año 138, el emperador Adriano, como tenía pica con los israelitas que todavía estaban por ahí, le cambió el nombre a este territorio. Y a partir del año 138, ese territorio se comenzó a llamar Palestina. ¿Le suena? Palestina. Todo ese territorio se llamó Palestina. ¿Sabe qué significa Palestina? Tierra de filisteos. Los enemigos íntimos de Israel. Era como que a la cancha de River le pongan la Monumental. La cancha de Boca le pongan la Monumental o a la cancha de River le pongan la Bombonera. Algo así. Era para destruir la autoestima que tenía, la poca autoestima que le estaba quedando al pueblo de Israel y que ellos pierdan la identidad. Ahora, cuando Israel desaparece, los teólogos que empiezan a estudiar la Biblia, ¿qué dicen? Los versículos que van a Israel, si Israel no existe, ¿para quién entonces son? Para la iglesia. Y lo empezaron a aplicar todos esos versículos que era para Israel a la iglesia. En el año 1948, en mayo del año 1948, Israel aparece nuevamente como Estado. Y ahí uno dice, no, entonces los versículos no eran para la iglesia, eran para Israel. Pero tenemos muchos libros que son desde antes de 1948 y mandan todos los versículos que corresponden a Israel, los ponen a la iglesia. Es por eso que es necesario que tengamos bien en claro la historia de Israel antigua, la historia de Israel moderna, que los versículos que van a Israel son para Israel, los versículos que van para la iglesia son para la iglesia. ¿Vamos? ¿Me he hecho entender? Vamos a tomar un aire largo así para hablar más rápido. Empezamos. Punto número 1 del capítulo 9. Desde el versículo 1 al versículo 5 encontramos los dolores de Pablo. ¿Por qué hablo de los dolores de Pablo? Pablo dice, yo quisiera ser anatema, o sea, maldito, con tal que los israelitas, toda la nación, sea salvado. Yo daría, dice, mi salvación a causa de que los israelitas sean salvados todos. Fíjese el amor, la pasión que tenía Pablo por el pueblo de Israel. Dice, porque ellos son, y empieza a dar una serie de bendiciones que el pueblo de Israel tenía. Y estas son las bendiciones que el pueblo de Israel tenía. En primer lugar, dice la adopción. El pueblo de Israel fue adoptado como pueblo de Dios. En segundo lugar, la gloria. ¿Qué significaba la gloria? En el pueblo de Israel se manifestó el Shekinah, la presencia gloriosa de Dios. Los pactos. Dios solamente hizo pacto con el pueblo de Israel, no hizo pacto con ninguna otra nación. La ley fue dada por medio de Israel y a los israelitas. Los cultos en el tabernáculo y en el templo, los cultos eran llevados por el pueblo de Israel. Las promesas, todas las promesas del Antiguo Testamento eran para Israel. Los patriarcas, Abraham, Jacob, Isaac, todos, Abraham, Isaac y Jacob, los descendientes de Jacob, las 12 tribus, todos eran israelitas. Y termina diciendo, y de esta tribu de Israel, de esta nación de Israel, vino también el Cristo. Fíjese la tremenda bendición que tiene el pueblo de Israel. Ahora fíjese todos los detalles que da de las bendiciones del pueblo de Israel. Y en ninguna parte aparece que Dios había escogido a Israel para salvación. Los eligió para todas estas cosas, pero no para salvación. La salvación es individual, personal.
Había israelitas que no eran salvos y había gentiles que no se perdían. ¿Se acuerdan? Hemos dado varios ejemplos, no vamos a entrar otra vez en detalle, pero se acuerdan que hemos dado detalles de judíos que aparecen, que se perdían y gentiles que eran salvos a pesar de no ser judíos. En segundo lugar, la eficacia de la palabra, versículo 6 de Romanos 9, dice: no que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. Y esto habla de la eficacia de la palabra, porque dice: no todos los que descienden de Israel son israelitas. En otras palabras, está hablando en un sentido espiritual. No todos los que son israelitas son salvos. Vamos a hacerlo más corto por amor al tiempo. No todos los que son israelitas son salvos, en el sentido espiritual. Y no es que la palabra de Dios haya fallado. Ahora, ¿por qué utiliza la palabra y no la palabra elección? Tendría que haber dicho, no que la elección haya fallado, si era el pueblo escogido. Dice la palabra, no es que la palabra haya fallado. La palabra de Dios es eficaz, siempre y cuando tú le crees. La palabra de Dios produce salvación en aquellos que ejercen fe. Pero si uno rechaza la palabra de Dios, se da el principio del romano que hemos dicho: Dios endurece y rechaza a los que primeramente le rechazan a Él. Juan capítulo 5, versículo 39 dice: escudriñad las escrituras, porque a vosotros parece que en ellas tenéis vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. A través de las escrituras uno alcanza a conocer el plan de Dios para la salvación, y uno va a aceptar o va a rechazar ese plan. Juan capítulo 12, versículo 48 dice: el que me rechaza y no recibe mis palabras tiene quien le juzgue. La palabra que ha hablado, ella le juzgará. La palabra de Dios es eficaz para salvar, pero si uno no la acepta la palabra, no es que la palabra pierda eficacia. La palabra de Dios sigue teniendo eficacia para salvar. No salva en aquellas personas que han endurecido su corazón. ¿Me hago entender? Ahora bien, ¿de quién depende el ejercer fe al oír la palabra? Si yo escucho la palabra, según el calvinista, Dios es el que te va a proveer de la fe para que puedas creer. Es así, vamos a ver lo que dice la Biblia. Gálatas capítulo 3, versículo 2 dice: esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibiste el Espíritu Santo por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Quién oía con fe? Los Gálatas. Y si ustedes cuando oyeron con fe, el Espíritu Santo vino a vosotros. ¿De quién depende entonces el ejercer fe cuando uno escucha la palabra? De uno mismo. Efesios capítulo 1, versículo 13 dice: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellado por el Espíritu Santo de la promesa. ¿De quién dependía el ejercer fe? De ellos. Vosotros habiendo oído y habiendo creído. Entonces la eficacia de la palabra no depende de una elección, porque si dependería de una elección, todos los israelitas hubiesen sido salvos. La eficacia de la palabra depende de una decisión personal. La palabra de Dios es eficaz, se manifiesta esa eficacia cuando nosotros tomamos una decisión personal. En tercer lugar, no vamos a entrar en detalles porque esto es solamente de repaso, los verdaderos descendientes de Abraham. ¿Quiénes son los verdaderos descendientes de Abraham? Romanos 9, 7 y 8 dice que los que son descendientes, los verdaderos descendientes de Abraham, no son aquellos, para los que anotan. Les doy algunas citas. Romanos 9, 7 y 8, Romanos 4, 20 al 22 y Gálatas 3, del 6 al 8. Ahí dice que los verdaderos descendientes de Abraham no son los que son descendientes según la carne, sino aquellos que ejercen la misma fe que tenía Abraham. ¿Ya voy a entender? O sea, no son los verdaderos descendientes de Abraham para Dios. No eran aquellos que eran hijos, nietos, bisnietos, tataranietos, tataranietos. No, dice, los verdaderos descendientes de Abraham son aquellos que tienen la misma fe de Abraham. ¿Por qué? Porque los judíos se apoyaban en que nosotros somos el pueblo escogido. Y Dios dice, no, la salvación no es porque vos seas escogido. La salvación es porque vos ejerces una fe igualmente preciosa que la fe de Abraham. ¿Me hago entender? ¿Seguro? Esa fe Dios es lo que a nosotros nos ha dado entrada a la gracia, como hemos visto en Romanos 4:16 y en Romanos 5:2, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia. La base de la elección. La base de la elección. Dice Romanos 11,
pues no había aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Se le dijo: el mayor servirá al menor. Versículo 13. Como está escrito: a Jacob amé y a Esaú aborrecí. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Ahora bien, ¿qué dice el calvinismo cuando lee esto? Dice, dice Jacob y Esaú, cuando nacieron, antes de nacer, no habían hecho ni bien ni mal, y Dios ya había elegido a uno y había desechado a otro. Eligió a Jacob y desechó a Esaú. ¿Ves que la salvación es por elección incondicional? En primer lugar, para entender este pasaje está basado en Malaquías capítulo 1, 2 y 3. Capítulo 1, versículos 2 y 3. Cuando habla de Jacob y de Esaú, no se refiere a dos personas, se refiere a la nación de Israel y se refiere a los gentiles. Y está diciendo: Dios eligió a los judíos, perfecto, pero no lo eligió para salvación. Ya hemos visto todas las bendiciones que tenía, pero que la salvación era por medio de una fe como la de Abraham, y no por medio de una elección incondicional. Pero supongamos que esté hablando de que aquí se está refiriendo a personas determinadas. Dice: a Jacob amé y a Esaú aborrecí. ¿Cómo se puede interpretar este pasaje con el principio que ya hemos dado al comienzo del mensaje? ¿Cuál era el principio? A los que antes conoció, a esto Dios los predestinó. A Jacob amé y a Esaú aborrecí. ¿Por qué? Porque yo desde antes ya sabía qué iba a ser Jacob y qué iba a ser Esaú. Y ya sabía yo de la fe de Jacob y sabía yo de la fe de Esaú. ¿Me hago entender? En quinto lugar, la misericordia de Dios, capítulo 9, versículo 15, dice: pues Moisés dice: tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Y los calvinistas dicen: ve, aquí está la elección incondicional de parte de Dios, porque aquí dice, Dios está diciendo: yo voy a tener misericordia de quien yo quiera tener misericordia, y me voy a compadecer de quien yo me quiera compadecer. Entonces no depende de nosotros. ¿Saben qué? Yo leo y mi Biblia no dice eso. Hay una sutil diferencia, pero esa sutil diferencia hace una gran diferencia a la hora de la interpretación. En mi Biblia dice: tendré misericordia del que yo tenga misericordia. No dice de quien yo quiera tener misericordia. Dice: tendré misericordia del que yo tenga misericordia. Yo tengo misericordia sobre fulanito y voy a tener misericordia sobre fulanito. Yo tengo compasión sobre sultanito y voy a tener misericordia sobre sultanito. Eso es lo que quiere decir ese pasaje. Hay una sutil diferencia, pero a la hora de interpretar cabe muchísimo. Fíjense un ejemplo medio pavo, pero para que se entienda mejor. No es lo mismo que yo diga: yo tengo todo lo que quiero, yo tengo todo lo que yo quiero tener, a decir: yo tengo lo que tengo. Cuando yo digo yo tengo todo lo que quiero tener, estoy diciendo todas las cosas que se me vienen a mi mente las tengo, y las que no las quiero tener, no las tengo. Solamente tengo todas las cosas que quiero tener y no me falta ninguna. Ahora, cuando yo digo yo tengo lo que tengo, estoy diciendo: tengo cosas buenas, cosas malas, cosas lindas, cosas feas, cosas nuevas, cosas viejas, cosas más viejas que nuevas. No es lo mismo. ¿Ves cómo cambia una pequeña palabra? Te cambia el significado. Aquí cuando dice: yo tendré misericordia del que tengo misericordia, está diciendo: yo voy a seguir teniendo misericordia sobre los que estoy ejerciendo misericordia. Pero está hablando de una elección incondicional, y eso lo vamos a ver. Esto lo solucionamos con una pregunta básica: ¿sobre quién Dios tiene misericordia? Romanos 11:32 dice: porque Dios sujetó a todos en desobediencia. ¿Quién está en desobediencia? Todos los hombres, para tener misericordia de todos. De todos. Entonces, ¿de quién tiene Dios misericordia? De todas las personas. Ahora bien, Dios tiene misericordia de todas las personas, pero su misericordia solamente se va a manifestar en determinadas personas. Ya les voy a dar un ejemplo para que se entienda mejor. Dios tiene misericordia de todos, pero solamente su misericordia se va a manifestar en determinadas personas. Salmo 86:5 dice: porque tú, Señor,
eres bueno y perdonador y grande en misericordia para con todos los que te invocan. O sea, Dios tiene misericordia hacia todas las personas, pero su misericordia se va a manifestar más eficazmente en aquellos que le han invocado, en aquellos que le han aceptado, en aquellos que le han creído, que le han recibido. ¿Me estoy haciendo entender hasta ahí? Ahora, ¿a qué me refiero que Dios tiene misericordia sobre todos, pero se manifiesta de una forma especial sobre los que le invocan? Les voy a dar un ejemplo. Yo vengo caminando y veo en la calle a 10 chicos que están buscando entre la basura algo para comer. Entonces tengo misericordia de los 10 chicos que están ahí. Tengo misericordia de los 10 chicos. Entonces voy al almacén de la esquina y compro 10 sándwiches y compro 10 gaseosas y se los traigo. Le digo, chicos, dejen de devolver la basura. Aquí les traigo unos sándwiches. Y solamente 3 vienen y me reciben el sándwich y la gaseosa. Los demás 7 se quedan revolviendo la basura. Yo he tenido misericordia sobre los 10, pero ¿sobre quién he podido ejercer esa misericordia que he tenido? Sobre los 3 que han venido. ¿Me hago entender? Dios tiene misericordia sobre todo, pero especial se manifiesta en aquellos que le invocan, como es el Salmo 86, 5. ¿Sobre quién no ejerce misericordia? Salmo 59, 5 dice, tú Jehová, Dios de los ejércitos, Dios de Israel, despierta para castigar a todas las naciones. No tengas misericordia de todos los que se rebelan con iniquidad. Aquellas personas que les rechazan a Dios, estas personas no son dignas de su misericordia. ¿Hasta dónde o cuándo va a cesar la misericordia de Dios sobre aquellas personas que les rechazan? ¿Hasta cuándo? Hay un pasaje que me gusta, está hablando del Señor, el Señor cuenta una parábola y las personas que le están escuchando es quien les contesta. Termina así esta parábola en Mateo 21, 40. Dice así, cuando venga pues el Señor de la viña, ¿qué hará con los labradores malos? Y la gente le contesta, y le dijeron, a los malos destruirás sin misericordia. Cuando llegue el momento señalado, a los malos destruirá sin misericordia. Esa misericordia que hoy se aplica, esa misericordia que hoy está vigente, un día para ellos va a cesar, va a cesar para todo aquello el día que se presente delante de Dios, ya no como el Salvador, ya no como su Padre, ya no como el Dios que les ama, sino como su juez. Ahora, el contexto de Romanos 9:15. Romanos 9:15 dice, pues, a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré de quien yo me compadezca. ¿Qué significa eso? Para entender ese pasaje hay que entender su contexto. Y para entender el contexto tenemos que irnos a Éxodo capítulo 32. No lo busque porque solamente vamos a hacer referencia a algunas cositas de ahí. ¿Qué significa tener misericordia del que tengo misericordia y me compadeceré del que me compadezca? En ese capítulo 32, el pueblo de Israel había hecho el becerro de oro, lo destruyen, y viene Moisés, lo destruye al becerro de oro, estoy tratando de apurarme. Dios se enoja con el pueblo de Israel y le dice esto a Moisés en el capítulo 32, versículo 10. Así que ahora, le dice Dios a Moisés, déjame para que se encienda mi cólera contra ellos y los extermine, y déjame hacer de ti una gran nación. Fíjese qué interesante, Dios le dice, correcto Moisés, voy a exterminar a este pueblo de Israel y te voy a hacer de ti una gran nación. Ahora, si Moisés decía que sí, ¿sabe qué iba a pasar? Lo ponía en aprieto a Dios. Dios se iba a transformar en un Dios mentiroso. ¿Por qué? Porque Dios dijo, de Abraham será una nación grande. Y aquí dice de Moisés. Claro, ustedes me dirán, sí, bueno, pero Moisés era descendiente de Abraham, o sea que si hacían de Moisés una nación grande, igualmente la descendencia de Abraham. Sí, pero hay un problema. ¿Cuál es el problema? En Génesis 49:10 dice que de Judá iba a salir el Salvador. Iban a ser el Mesías. Y si solamente quedaba Moisés era de la tribu de Leví. ¿Cómo entonces iban a ser el Cristo? ¿Cómo iban a ser el Salvador? Si Moisés llegaba a decir destruirlos a todos, ¿sabe qué iba a pasar? Jesús nunca hubiese venido.
porque lo iban a estar haciendo a Dios mentiroso. Es más, no había forma, si Moisés decía que sí, que Dios no quede como mentiroso, porque si mandaba al Señor Jesucristo, iba a mandar a la tribu de Leví cuando Dios había dicho que iban a ser de la tribu de Judá. Y si no lo mandaba, también quedaba como mentiroso, porque Dios había dicho que sí lo iba a mandar. Entonces, ¿por qué Dios le dice a Abraham, déjame que destruya esta nación y haré de ti una gran nación? Porque Dios ya conocía cuál iba a ser la respuesta de Moisés. El libre albedrío de Moisés y el previo conocimiento de Dios de Romanos 8:29. Sigue la historia. Moisés dice, ¿qué hago Dios con esta nación? Bueno, hace esto, salir del pueblo y decir, todos los que están con Dios, vengan conmigo. Si bien la Biblia no dice lo que yo voy a decir ahora, pero yo creo que tendría que haber sido así. No da el tiempo, por eso no lo voy a explicar. Igual no va a cambiar en nada porque no tiene nada que ver con doctrina. Pero me imagino que de todas las tribus salieron gente a ponerse al lado de Moisés. Pero da un detalle, hubo una tribu que salió el 100% y se puso al lado de Moisés. Y fue la tribu de Leví. Y todas las tribus salieron y se pusieron al lado de Moisés. Y Moisés lo mira a la gente y dice, Dios, ¿ahora qué hacemos? Maten a todos los que no vinieron. Fueron y mataron a todos los que no vinieron. Ahora, los que se pusieron al lado de Moisés, ¿fue por una elección incondicional o libre albedrío? Libre albedrío. Y Dios mandó a matar al resto que no quiso venir en forma voluntaria. Algo más interesante, el 100% de los levitas se ponen al lado de Moisés. Y como los 100% de los levitas se ponen al lado de Moisés, Dios le dice, ahora va a ser mi pueblo sacerdotal. Los levitas se van a ocupar del tabernáculo ahora y del templo más adelante. Ellos se van a ocupar de todos los ministerios que se tienen que hacer en el templo y en el tabernáculo. Ellos van a ser mi pueblo consagrado. Ahora, ¿por qué Dios eligió al pueblo de Leví como su pueblo consagrado para el sacerdocio? Porque el pueblo de Leví lo había escogido primeramente a Dios. Ven que está el libre albedrío presente aquí también. Eso se encuentra en Éxodo 32, 26 al 29. Llegamos 32, 34, dice en el capítulo, en Éxodo 32, 34 está la respuesta a Romanos 9, 22. En Romanos 9, 22 dice que si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción. Dios soportó con paciencia los vasos de ira preparados para destrucción. En Éxodo 32, 34 dice, ve pues ahora, lleva a este pueblo a donde te he dicho. He aquí mi ángel irá delante de ti, pero el día de castigo yo castigaré a ellos sus pecados. Dios soportó con paciencia al pueblo de Israel hasta que llegó el momento del castigo. El pueblo de Israel también volvió a caer en pecado por incredulidad, lo que hizo que Dios lo tuviese al pueblo de Israel durante 40 años dando vueltas por el desierto, y ninguna de esas personas entró a la tierra prometida. Todos murieron en el desierto. Y ahí se cumple lo que está diciendo Pablo. Dios soportó con paciencia a este pueblo hasta que toda esa generación que pereció en el desierto, no porque fue una elección incondicional, sino porque no tuvieron fe, perecieron en el desierto. ¿Me hago entender? ¿Seguro? Llegamos al capítulo 33, y ahí está la base de ese versículo que hemos leído en Romanos. Moisés tenía una tarea por delante y entra a hablar con Dios en el tabernáculo, y aparecen dos versículos primeramente que los quiero leer. Fíjense lo que dice, Éxodo 33, 12. Y dijo Moisés a Jehová, mira, tú me dices a mí, saca a este pueblo, y tú no me has declarado a quién enviarás conmigo. Sin embargo, tú dices, yo te he conocido por tu nombre y has hallado también gracia en mis ojos. Primero Dios lo conoció y después halló la gracia. Al que conoció, a este predestinó, lo mismo que en Hebreo. El mismo pasaje se encuentra en Éxodo 33, 17, y habla que fue una persona quien había hallado gracia entre los ojos de Dios porque Dios lo conoció primero. ¿Me ha hecho entender eso?
Sigue más adelante y Moisés tenía que sacar al pueblo de Israel y llevarlo por el desierto, y obviamente iba a ser un trabajo muy duro, 40 años en el desierto, y dice Dios, yo quiero ver tu gloria, y Dios le dice, si yo te muestro mi gloria vas a morir. Entonces ya no la quiero ver. No, pero vamos a hacer una cosa, yo te voy a poner una peña, yo voy a pasar, y cuando yo pase tú te vas a levantar y vas a ver mis espaldas, en plural, no sé por qué será así, y tampoco sé cómo un espíritu tiene espaldas, no sé qué habrá visto Moisés, pero eso es lo que dice la Biblia, verás mis espaldas. Y cuando pasa el Señor Dios, Moisés se levanta, mira las espaldas de Dios y queda sorprendido, y ahí es donde aparece este versículo. Antes de que Moisés mire las espaldas de Dios, Moisés le dice, Señor, pero si yo te miro de adelante voy a morir, si te miro la espalda también voy a morir. Y Dios le dice, no, y aquí viene el versículo, presten atención, Éxodo 33, 19. Y le respondió, yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro, y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti, y tendré misericordia del que tendré misericordia, y seré clemente para con el que seré clemente. ¿Sabe lo que le estaba diciendo? Yo voy a ser misericordioso contigo, como he sido hasta ahora, y seré clemente contigo, como he sido hasta ahora. No hay ningún motivo para creer que aquí está hablando de la predestinación o la elección incondicional, cuando hemos visto a lo largo de estos 3 capítulos que siempre ha habido un libre albedrío por parte del pueblo de Israel. Y vamos a dejarlo. Hago esto del faraón, lo cortamos ahí porque el faraón está lindo. Versículo 17 dice, porque las escrituras dice a Faraón, para esto mismo te he levantado para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. Los calvinistas dicen, ¿ves? Dios ha puesto a Faraón, lo ha puesto para que se pierda, Dios lo ha puesto en ese lugar, así como ha puesto gente que se salve, ha puesto a Faraón para que se pierda. Ahora, hay que entender bien estos pasajes. ¿Por qué Faraón fue endurecido por Dios? ¿Se acuerdan uno de los principios? Dios endurece a quienes le rechazan. Muy bien. Para entender esto, fíjese, llegamos a Éxodo capítulo 1, versículo 6, dice, y murió José y todos sus hermanos y toda aquella generación, versículo 8, entre tanto se levantó de Egipto un nuevo rey que no conocía a José, versículo 2, y Faraón respondió, ¿quién es Jehová para que yo oiga su voz y deje ir al pueblo de Israel? Y dice que agravó su servidumbre, en el capítulo 5, 14, azotaba a los capataces. En el capítulo 6 dice, Jehová respondió a Moisés, ahora ve lo que yo haré a Faraón, porque con mano fuerte los dejará ir y con mano fuerte los echará de la tierra. Y llega el versículo 3 del capítulo 7 de Éxodo, versículo 3, y dice, yo endureceré el corazón de Faraón y multiplicaré en la tierra de Egipto mis señales y maravillas. Yo endureceré el corazón de Faraón. Eso aparece en capítulo 7, versículo 3. Ya hemos visto con anterioridad que Faraón ya estaba endurecido. No conocía a Moisés ni a su descendencia, lo puso en servidumbre, en esclavitud al pueblo de Dios. Cuando le fueron a hablar, pero este es el pueblo de Dios, ¿quién es Jehová? Yo no conozco a Jehová y ni voy a servir a Jehová. Era una persona que ya tenía su corazón endurecido para con Dios. Luego llega el pasaje del capítulo 7, versículo 3, donde dice, yo voy a endurecer el corazón del faraón. Ahora, ¿en qué momento Dios endurece el corazón de faraón? ¿En qué momento? Ya hemos dicho, antes de esto, ya tenía el corazón endurecido. Ya había rechazado a Dios. Pero aparte de eso, fíjese, Éxodo capítulo 7, versículo 13, Éxodo 7, 22, Éxodo 7, 8, Éxodo 8, 15, Éxodo 8, 19, Éxodo 8, 32 y Éxodo 9, 7, 6 veces aparece en la Biblia, Faraón endureció su corazón. 6 veces. Después de estas 6 veces que Faraón endureció su corazón, aparece por primera vez Éxodo 9, 12, en donde dice, y Jehová endureció el corazón de Faraón. ¿Cuándo endureció Jehová el corazón de Faraón?
cuando el faraón en forma sistemáticamente había ya endurecido su corazón para con Dios. ¿Se entiende? Entonces cuando dice ahí que Dios endureció el corazón de Faraón, sí, pero ¿por qué? Porque antes Faraón había endurecido su corazón para con Dios. Es interesante la palabra que aparece en Romanos 7:17 que dice, Jehová levantó a Faraón. ¿Cuál es la palabra levantó? En el griego no es levantó, en el griego es lo sostuvo con vida. ¿Por qué? Faraón por sus pecados ya tenía que haber estado muerto, tenía que haber sido castigado, tenía que estar enterrado en su alma, su espíritu tenía que ya estar en el lugar de los tormentos. Pero Dios le prolongó la vida para que pueda, a través de Faraón, cumplir sus propósitos. Pero Faraón ya tenía que estar muerto. Faraón ya tenía que estar castigado. Ve que no se trata de una elección incondicional para salvación y de una elección incondicional para perdición, sino que Dios va a utilizar a personas que ya han endurecido su corazón, en el caso de Faraón, personas que sistemáticamente habían endurecido su corazón, y a través de esa persona que ya había endurecido su corazón, muestra su poder y su propósito. Bueno, hay otras cosas interesantes, pero vamos a terminar la serie de los 14 mensajes. Después, en sus casas, léanlo, y si hay algún pasaje del Romanos 9 que tal vez quede sin comprenderlo, avísenme y lo charlamos. Conocen mi casa, conocen mi celular, y me pueden hablar. No lo voy a entrar en detalle, solamente quiero leer un pasaje que dice, o no tiene potestad el alfarero sobre el vaso para hacer de una misma masa, vaso para honra y otro vaso para deshonra. Léanlo, versículo 9:21. Los que lo tienen en la Biblia. 9:21 dice, o no tiene potestad el alfarero sobre el vaso para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra. El calvinista toma ese versículo y dice, ¿ves? Dios ha hecho un vaso para honra y ha hecho otro vaso para deshonra. Ha hecho un vaso para salvación y otro vaso para perdición. Primero, no confundamos lo que es vaso para honra y vaso para deshonra. No tiene nada que ver la honra con la salvación y la deshonra con la perdición. Primero. Y segundo, hay una mala traducción en este pasaje. Una mejor traducción sería que el alfarero tiene potestad sobre el vaso para hacer con la misma masa, o sea, con el mismo cuerpo, un vaso para usos honrosos y otro vaso para usos deshonrosos. Dios utilizó un vaso como Moisés para una tarea de gloria y utilizó un vaso como el de Faraón para una tarea de deshonra. Pero eso no habla de salvación ni de elección incondicional. Eso habla que Dios utiliza lo que tiene a mano para utilizar. ¿Me hago entender? Los otros versículos más o menos, teniendo estos principios claros, se los pueden llegar a entender, y ante cualquier inquietud que tengan sobre este pasaje, no duden en hacérmelo saber. Bueno, vamos a terminar con una oración. La semana que viene la reunión femenina, 7 de la tarde.